mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 14 de agosto en este devocional diario. Les queremos agradecer a cada uno de ustedes sus comentarios, el que nos escriban. También les agradecemos el que cada día nos estén acompañando aquí en los devocionales. Les enviamos un afectuoso saludo, ya sea de mañana, tarde o noche, que el Señor les bendiga. En el momento en el que ustedes están complementando su meditación diaria, porque realmente estos devocionales, este espacio es un complemento para lo que son nuestros estudios diarios, y les agradecemos también que pues nos permitan acompañarles. De igual forma les mandamos un saludo, les invitamos a que puedan compartir todos estos devocionales, estos estudios, todo el material que está a disposición en el canal, como Logos Devocionales, Logos Estudio, Logos Podcast, Logos Música y también la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. Les agradecemos mucho y que Dios les bendiga y les siga fortaleciendo. El devocional de hoy lleva por título Advertidos por su bondad. Está en Ezequiel 17 del 1 al 10. Y así dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y así dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce y brotó, y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así se hizo una vid, y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, ¿será prosperada? No se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Advertidos por su bondad. Hoy nos encontramos con el capítulo 17. Vamos bueno, no el capítulo 17, sino la primera parte del capítulo 17. Y vemos que Dios le dice a Ezequiel: vas a hacer una historia, vas a proponer una comparación o una parábola. La parábola recupera de forma literaria, no de forma matemática, de forma literaria. La parábola recupera elementos usuales, cotidianos, familiares para las personas que están alrededor. Es como si alguien que se dedicase a lo automotriz, a la mecánica, a ver lo de los automóviles, pues se le pusiese un ejemplo, una historia referente a autos. Y esa historia trae una enseñanza. Bueno, de esa misma manera, eso es una parábola. La parábola propone una enseñanza a través de elementos conocidos para las personas. Y es lo que estamos viendo acá, lo que Dios le dice a Ezequiel: vas a decirles a la casa de Israel una parábola, una comparación, una historia con una enseñanza muy precisa. Y vemos aquí en la historia un águila. Vemos que también el águila en el versículo 3 es descrita con grandes alas, de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, y dice que vino al Líbano, o sea que llegó a un monte muy grande, un monte alto, y dice que tomó de la punta un cedro. Vemos que los cedros son grandes, son muy frondosos. Entonces dice que lo tomó, podemos decirlo que lo arrancó, y dice el verso 4, lo arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes,
y lo puso en una ciudad de comerciantes. Lo llevó a otro lado. Del Líbano lo llevó a otro espacio, a una tierra de mercaderes y en una ciudad de comerciantes. Dice el verso 5, que tomó de la simiente de la tierra y lo puso en un campo bueno para sembrar. De la familia del cedro, por así decirlo, en esta comparación, en esta parábola, tomó a un familiar. Dice que, tomó de la simiente de la tierra, lo puso en un campo bueno para sembrar, lo plantó junto a aguas abundantes, o sea, le dio los recursos y lo puso como a un sauce, o sea, cerca de un arroyo y lo cultivó. Dice que este nuevo retoño, dice que brotó y se hizo una vid. O sea, en lugar de ser un cedro alto, fuerte, imponente, se convirtió en una vid, una planta dependiente del cuidado externo. Dice que tenía mucho ramaje, poca altura. En la versión de Dios habla hoy dice, y aunque era poca su altura, dirigió sus ramas hacia el águila, mientras hundía sus raíces en tierra, y dice que se convirtió en una vid. Dice que produjo retoños, echó ramas, pero también dice que había otra águila. Ya tenemos un águila en el personaje, tenemos al cedro del Líbano que fue quitado, tenemos a la vid que está floreciendo, que está dando frutos, pero también se presenta otra águila. Se nos describe que era de grandes alas y de muchas plumas. Veamos una diferencia. La primera águila dice que era de grandes alas, ok, coincide, de largos miembros, parece que ya no coincide acá, y llena de plumas de diversos colores. Ahora era muy esplendorosa, muy llamativa, mientras que la otra águila nada más era de grandes alas y de muchas plumas. Ahorita vamos a ver todo lo que estamos mencionando. Y dice que al momento de estar esta otra águila, la vid se acercó a ella. Dice, extendió sus ramas. La vid dirigió sus raíces y tendió sus ramas hacia esta águila. ¿Para qué? Para que el águila, esta otra, la menos esplendorosa, le diera más agua y también que la cuidara. Dice el versículo 8 en las Dios habla hoy. Sin embargo, estaba plantada en buena tierra junto a agua abundante donde podía echar ramas y dar fruto y convertirse en una vid hermosa. A pesar de que estaba en un buen territorio, a pesar de que estaba bien, por así decirlo, la vid buscó a otra persona que le diese un cuidado. Entonces Dios les dice lo siguiente, versículo 9. Esto dice el Señor, esta vid no va a prosperar. El águila primera le arrancará las raíces y le hará caer los frutos. Con poco esfuerzo y sin mucha gente le arrancará de raíz y se secarán todos sus nuevos retoños. La primera águila va a hacer eso en contra de la vid. Dice el versículo 10, aunque la trasplanten, no retoñará. Se secará al soplar sobre ella el viento del este, se secará en el lugar donde debía retoñar. Ya hemos explicado lo que hemos leído al principio. ¿Y qué nos está hablando acá? ¿O qué Dios le está hablando al pueblo de Judá? Recordemos, estas profecías iban dirigidas para el pueblo de Judá, que ya estaba en el exilio babilónico, de los primeros dos grupos, y también al que estaba todavía en Judá, a cargo de, en este caso, el rey Sedequías. ¿Pero qué está hablando acá? Bueno, esa explicación también la vamos a abarcar el día de mañana, pero lo que nos está diciendo acá es cómo la primera águila se refiere al reinado de Babilonia, porque era esplendorosa. Recordemos que es descrita con muchos colores, es descrita con muchas plumas, muy grande. El imperio babilónico fue uno de los imperios muy grandes en la historia. Marcó, sí, un antecedente en la historia, pero no solamente eso, nos vemos acá que la punta del cedro se refiere, en este caso, al reino de Judá, en este caso, a la dinastía de David, específicamente a el rey Joaquín, quien estaba reinando en ese momento, porque nos dice que arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes. Recordemos, un rey de Israel fue llevado a Babilonia y ese mismo rey fue llevado cautivo y después, tiempo después, Nabucodonosor lo suelta y permite que se siente a la mesa de los reyes y conviva en el palacio con los principales de Babilonia y con el mismo Nabucodonosor. Dios le permite esa misericordia a Joaquín, pero en este momento es llevado al exilio. Él también fue advertido por el profeta Jeremías.
Y nos dice que él lo arrancó. Ahora dice, toma la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno. Nabucodonosor coloca a un descendiente de David. El hermano menor de Joaquín era Sedequías. Obviamente también le cambia el nombre. Esto lo podemos ver igual en el libro de Jeremías. Sedequías es puesto en el lugar de Joaquín. Pero recordemos, Babilonia lo que hacía cuando conquistaba, pedía la lealtad del pueblo conquistado. Sí, se llevaba cautivos, pero también pedía la lealtad. Entonces, en ese momento, por 11 años, 7 años, 8 o 9 años, Judá fue una colonia babilónica. Le rendía tributo, le estaba pendiente de las indicaciones en este caso Nabucodonosor. ¿Hasta qué? Hasta que se rebelaron. Dice que daba frutos, no había ningún problema. Es más, yo les había dicho, ustedes entréguense a Babilonia, van a estar bien, o sea, ríndanse. ¿Por qué? Porque es parte de mi juicio. Entonces, Dios les dice todo esto, ellos no les hacen caso, no le hacen caso a Dios y se presenta la otra águila, que simboliza a Egipto. Otro reino grande, sí, de muchas plumas, pero no esplendoroso, ni numeroso, ni largo como Babilonia. En este momento, la vid, o sea, Sedequías, busca refugio y ayuda en Egipto, algo que no le va a traer nada bueno. Algo que Dios les había dicho que no. Inclusive, después de la muerte de Gedalías, Jeremías les dice, no nos debemos de ir a Egipto, va a haber grandes consecuencias. Y ellos van y hay grandes consecuencias. Entonces, vemos acá que Dios les dice acá, en el verso 9, la vid no prosperará. ¿Por qué? Porque está buscando otra fuente. Dice, el águila primera le arrancará las raíces. Va a ser un juicio, le hará caer los frutos y también va a ser con poco esfuerzo y la arrancará de raíz y se sacarán sus nuevos retoños. ¿Qué estamos viendo acá? Los instrumentos del juicio de Dios. Dios les advierte a través de su bondad lo que iba a suceder. Porque esta profecía se ubica 2 años antes del sitio babilónico. O sea, si el sitio babilónico empezó en el año 9 del reinado de Sedequías, estamos hablando del año 7 del reinado de Sedequías, Dios le está advirtiendo a ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dios les advierte por su bondad que va a haber instrumentos de juicio si ellos no se humillan y no aceptan el juicio de Dios. Le está advirtiendo de lo que va a suceder, pero también que no se deben de confiar de alrededor. Es más, ellos sí estaban viendo, de acuerdo a esta parábola, estaban viendo un águila esplendorosa, fuerte, que había empezado a hacer juicio sobre ellos. Pero no vemos que sea algo superior a la creación. Es una cuestión creada, un animal creado. De manera que vemos acá que Babilonia y Egipto son instrumentos del juicio de Dios. Dios, a través de su palabra, nos advierte en su bondad lo que va a suceder. Nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos da su salvación, nos da perdón, nos da redención, nos advierte, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, obedece al Señor, no te centres en lo que está sucediendo a tu alrededor, sino humíllate a Él, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y es más, nos dice, las personas alrededor, la situación del mundo no tiene voz. Y eso nos lo corrobora Habacuc 2:20, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Lo que debemos empezar a aprender, porque está muy interesante esto. El juicio de Dios es verdadero. Hay instrumentos que Dios ocupa para confrontarnos y también para entender las repercusiones de nuestros actos. De igual forma, nos advierte ¿para qué? Para que cambiemos nuestro camino. Nos dicen, eso es lo que sucede cuando te alejas. Arrepiéntete de corazón. De manera que tenemos este panorama y el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a buscarle, a vivir para Él y a vivir para su gloria.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Mi fortaleza